Los testigos de Jehová traducen mal la Biblia a propósito, para querer demostrar que Jesús es inferior al Padre, y lo hacen con un número de grandes traducciones en pasajes claves relacionados con la divinidad de Jesús. De acuerdo a la traducción del Nuevo Mundo, la palabra, el verbo, era un Dios. Al usar aquí el artículo indefinido un, los traductores han pasado por alto el hecho bien conocido de que en la gramática griega los sustantivos pueden ser definidos por varias razones, esté o no presente el artículo definido griego. Aún más, si los testigos aceptan esta traducción, ellos están afirmando ser politeístas, porque cuentan con más de un Dios en la traducción de ellos. Finalmente, Metzger profundiza en un principio llamado la regla Colwell, la cual señala: un predicado nominativo definido tiene el artículo cuando sigue al verbo. Este no tiene el artículo cuando precede al verbo. Solo el artículo es indefinido cuando el contexto lo demanda. De hecho, esta declaración, sin la inclusión de un artículo definido, no es para nada extraña en un contexto juanino. Primero, otro pasaje que los testigos distorsionan es Colosenses 1, del 15 al 17, donde tradujeron: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles. No importa que sean tronos o señoríos o gobiernos o autoridades. Todas las otras cosas han sido creadas mediante Él y para Él. También Él es antes de todas las otras cosas, y por medio de Él se hizo que todas las otras cosas existieran. La palabra otras no se encuentra presente en el original griego, ni siquiera en las copias del original griego. Metzger comenta: de hecho, la antigua herejía de Colosas, la cual Pablo había tenido que combatir, es muy parecida a la que sostienen los modernos testigos de Jehová, de que algunos de los colosenses defendían la idea gnóstica de que Jesús era el primero de muchos otros seres creados intermediarios entre Dios y los hombres. Haciendo un breve paréntesis, podemos entonces ver claramente que los testigos de Jehová, además de ser politeístas, son también gnósticos. Segundo, el verbo crear, con referencia al Hijo y al Padre, no se encuentra en el pasaje de Colosenses. De igual manera, la referencia al primogénito de la creación no indica inferioridad ante Dios, sino primacía sobre la creación. Lo que Dios engendra es Dios, pero lo que Dios crea no es Dios. A continuación se presentan dos silogismos que nos ayudarán a entender lo que es engendrado y creado por Dios. Lo que es engendrado por Dios es Dios. Jesús fue engendrado por Dios, por lo tanto, Jesús es Dios. Con relación a la creación decimos: Dios es el creador. Dios creó a la humanidad. Por lo tanto, lo creado no es Dios. En el mismo libro, Pablo en Colosenses 2:9 menciona la deidad de Cristo en el tiempo presente de habitar, indicando que en Jesús habita
en forma corporal, o sea, en su humanidad, toda la plenitud de la deidad, en este caso, de Dios mismo. Otro ejemplo de las malas traducciones que hacen los testigos de Jehová para acomodar su teología es el pasaje que encontramos en Filipenses 2:6, el cual es traducido así: quien, aunque existía en la forma de Dios, no dio consideración a una usurpación, a saber, que debiera ser igual a Dios. Sin embargo, esta traducción del Nuevo Mundo contradice de plano un gran número de otras traducciones. Por ejemplo, J.H. Thayer declara: quien a pesar de tener la forma de Dios, sin embargo, no juzgó que debía retener o asegurar celosamente esa igualdad con Dios. De igual manera, Arthur S. Way traduce: él mismo, aun cuando subsistía en la forma de Dios, no se aferró egoístamente a su prerrogativa de igualdad con Dios. Finalmente, J.B. Phillips lo traduce así: para él, quien por naturaleza siempre había sido Dios, no se aferró a sus prerrogativas como igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo de todo privilegio al consentir ser un esclavo por naturaleza y nacer como hombre mortal. Por lo tanto, la traducción de los testigos de Jehová es contraria a cualquier erudición moderna del griego del Nuevo Testamento. De igual forma, los testigos traducen Tito 2:13 erróneamente para que encaje con su teología. Y de nuestro Salvador, frase que separan de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Con relación a esta traducción, Mesger explica una regla que contradice esta traducción hecha por los testigos. En resumen, esta regla es que cuando el copulativo cae, conecta dos sustantivos del mismo caso, si el artículo precede el primer sustantivo y no es repetido delante del segundo sustantivo, el último siempre se refiere a la misma persona que está expresada o descrita por el primer sustantivo. Por lo tanto, en contraste al atalaya, este pasaje enseña la conexión entre Jesús como Salvador y como Dios. Otro pasaje distorsionado por los testigos es el de Apocalipsis 3:14. Y al ángel de la congregación que está en la Odisea escribe: estas son las cosas que dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación por Dios. Aquí, los testigos hacen que Cristo se refiera a sí mismo como el principio de la creación de Dios. Sin embargo, el genitivo significa de Dios, no significa por Dios. Esto está correlacionado con la noción paulina de que Cristo es el origen o la fuente primaria de la creación de Dios. Juan 1:3 lo dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Objeción 1. En respuesta a los trinitarios, Arrio y hoy día los testigos de Jehová señalan que los pasajes relacionados a la divinidad están realmente hablando de Jesús de una manera honrosa. Dios
sigue siendo muy diferente al Hijo. Arrio argumentó que el lenguaje de la filiación es variado en carácter y metafórico en naturaleza. Referirse al Hijo más que una precisión teológica es una forma honrosa de hablar. Respuesta 1. Atanasio proporcionó una excelente respuesta a la objeción de Arrio, la cual podemos usar hoy también contra los testigos de Jehová. Primero, Atanasio argumenta que solo Dios puede salvar. Una característica esencial de ser una criatura es que la criatura necesita ser redimida. Ninguna criatura puede salvar a otra criatura. Solo el Creador puede redimir la creación. Por eso, y de acuerdo a la teología cristiana, Jesús es el Salvador. Atanasio produjo el siguiente silogismo: solo Dios puede salvar. Jesucristo salva, por lo tanto, Jesucristo es Dios. Segundo, Atanasio señala que los cristianos adoran a Cristo y le oran a Él. Sin embargo, a los cristianos se les prohíbe totalmente adorar a alguien o a algo excepto Dios mismo. Por lo tanto, de acuerdo a Arrio y a los testigos, ¿estamos los cristianos practicando idolatría? Pero ni Arrio ni los testigos son capaces de refutar en forma significativa esto. Objeción 2. A los testigos les encanta señalar que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Por lo tanto, esta no debe ser verdadera. Respuesta 2. La ausencia de la palabra Trinidad no desaprueba el hecho de que existe una. Metzger comenta: la falacia de tal argumento se les deberá regresar a ellos al señalarles que el término favorito que usan los testigos es teocracia, el cual tampoco aparece en ninguna parte de la Biblia. Sin embargo, en ninguno de los dos casos, la ausencia de la palabra Trinidad o de la palabra para el gobierno de Dios o teocracia sugiere que las realidades expresadas por estas dos palabras estén ausentes de la Escritura. Aún más, existen un número de textos que demuestran el modelo trinitario. Objeción 3. Los testigos de Jehová señalan que el Nuevo Testamento habla de la subordinación del Hijo al Padre, como en Juan 14:28, donde Jesús declara: porque el Padre es más grande que yo. Respuesta 3. Primero, Metzger comenta con relación al credo Atanasio: igual al Padre según su divinidad, e inferior al Padre según su humanidad. De igual manera, Calvino comenta: Cristo aquí no compara la divinidad del Padre con su propia divinidad, ni tampoco compara su naturaleza humana con la esencia divina del Padre, sino más bien compara su condición actual con la gloria celestial que estaría recibiendo en ese momento. Segundo, Jesús está hablando en un contexto al animar a sus discípulos a la luz de su partida. Debido a que iba a someterse a la cruz, la explicación de la grandeza del Padre encajaría en su declaración. Sin embargo, Él no está hablando acerca de su creación o está negando su eternidad. Tercero, de igual forma Pablo habla de un número de modos relacionados a la obra de Jesús. 1 Corintios 3:23, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. 1 Corintios 11:3,
Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Primera a los Corintios 15, 24 y 28. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Pablo no está diciendo lo que esta sujeción significa. Sin embargo, uno debe reconocer la clara enseñanza de la divinidad de Jesús en otros pasajes. Objeción 4. Con frecuencia los testigos objetan la idea de la Trinidad debido al hecho que parece ser politeísta e ilógica y elimina la majestad del ser de Dios. Respuesta 4. Aunque los cultos no cristianos podrían entender el concepto de la Trinidad como politeísta, de hecho, esta, o sea, la Trinidad, explica mejor la operación de Dios. Por ejemplo, ¿cómo puede Dios amar siempre si no había nadie que Él amara antes de la creación? Tendría que haber otra persona para que este amor se llevara a cabo. Metzger comenta, pero estas palabras, Dios es amor, no tienen un significado verdadero, a menos que Dios sea dos personas. ¿Por qué? Porque debe existir un amante, un amado y obviamente un espíritu de amor. Si es parte de su esencia, Dios siempre debe amar. Además, no puede haber conciencia de sí mismo si no existieran varias personas dentro de la Trinidad. Esto no es para negar que la Trinidad sea un misterio. Con relación a esto, se admite correctamente, como en la unidad de la divinidad pueden existir tres personas de una sustancia, poder y eternidad, es un misterio más allá de toda comprensión humana. Sin embargo, un Dios que pudiera ser totalmente comprendido no sería digno de nuestra adoración. Por lo tanto, la Trinidad es perfectamente compatible con la majestad y la unicidad de Dios. El arrianismo no solo influyó en muchos de los teólogos en los primeros siglos del cristianismo, su impacto afectó la ortodoxia emergente. Brown comenta que el arrianismo le dio a la Iglesia la primera norma por la cual la ortodoxia pudiera ser medida en forma irrefutable. La controversia arriana fue la primera a ser discutida por un concilio ecuménico. Este impacto continúa con grupos no cristianos, como los Testigos de Jehová, que niegan la deidad de Cristo. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, sus argumentos no encajan con la evidencia bíblica. Más bien, al Jesús de los Testigos de Jehová le falta poder para salvar. Metzger señala correctamente los efectos del punto de vista de los testigos. Más adelante continúa, si la orientación principal de una secta con relación a Jesucristo está equivocada, se debe seriamente dudar si el nombre cristiano puede ser correctamente aplicado a tal sistema. Sin embargo, a pesar de la evaluación negativa, el cristiano tiene la gozosa seguridad que la obra mediadora de su divino Señor es suficiente para traerlo al cielo. Y no solo para 144,000, sino para una gran multitud que no puede ser contada.